cómo el Brexit puede afectar a millones de europeos que viven y trabajan en Reino Unido. Un país sin plomeros polacos, obligado a ir de vacaciones a la República exyugoslava de Kosovo y donde nadie habla lenguas extranjeras. Así imaginaba hace unos días el diario británico The Guardian, en clave especulativa y de humor, cómo podría ser Reino Unido si los británicos decidían salirse de la Unión Europea en el referendo que se celebró el 23 de junio. Tras conocerse los resultados este viernes, en los que la opción del llamado Brexit se impuso sobre la de la permanencia en el bloque europeo, el tema se ha vuelto más relevante que nunca. Los plomeros polacos son solo un grupo entre los casi 3 millones de ciudadanos de otros países de la UE que viven en Reino Unido, según estimaciones oficiales. Y 1,2 millones de británicos residen en otros países de la UE. Todos viven y trabajan con gran parte de los mismos derechos que los ciudadanos del país en el que se encuentran. Los europeos están acostumbrados a moverse sin barreras por los 28 países de la Unión. Y el libre movimiento de personas y trabajadores no fue un problema en Reino Unido en el pasado. Pero eso cambió en la última década. La inmigración fue escalando posiciones en las preocupaciones de los británicos hasta convertirse en uno de los temas principales del referendo sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea. Hay británicos que consideran 2004, el año en el que entraron en la UE 10 países del este de Europa, entre ellos Polonia, República Checa y Hungría, como un punto de quiebre. El incentivo para los europeos de estas naciones de migrar a otros países más ricos en busca de mejores salarios era evidente. Y en 2014 los polacos ya eran la primera nacionalidad de europeos viviendo en Reino Unido. A pesar de la insistencia del gobierno en centrar el debate en la economía, los observadores coinciden en que el control de fronteras y la inmigración tuvieron mucha importancia en la decisión de Reino Unido en favor del Brexit. El libre movimiento de personas por los 28 Estados miembros es uno de los principios fundamentales de la Unión. Por eso, la campaña a favor de la salida, Leave, mantuvo que Reino Unido debía abandonar la UE para poder controlar sus fronteras. Si no, los migrants seguirían ejerciendo una presión cada vez más insoportable sobre las escuelas y los hospitales. Y empujando hacia abajo los salarios de los británicos. La campaña por la permanencia, Remain, no compartió estas ideas, sostenía que los inmigrantes, sobre todo los europeos, pagan más impuestos de lo que reciben en concepto de ayuda estatal y son indispensables para la economía. Pero la necesidad de reducir la inmigración ha sido compartida incluso por representantes del bando de la permanencia, entre ellos el primer ministro de Reino Unido, el conservador David Cameron. En lo que prácticamente todos están de acuerdo es que este viernes, el día después del referendo, no cambiará nada. Reino Unido seguirá siendo miembro de la UE y tendrá las mismas obligaciones, le explica a BBC Mundo Takas Tridimas, director del Departamento de Derecho Europeo del King's College de Londres. Es lo mismo que opina el gobierno británico, que mantiene que solo hay una forma legal de salir de la UE, aplicar el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Esa norma establece un periodo de 2 años para negociar un acuerdo con la UE, que se puede alargar si hay unanimidad por parte de todos los países. Si no, después de 2 años Reino Unido dejaría de ser miembro de la UE. El reloj no empezará a contar el día después del referendo, sino cuando Reino Unido notifique a la UE su decisión de salir, que se espera será en los próximos días. Y, según la ley europea, el país deberá seguir aplicando los tratados hasta que concluyan las negociaciones. Unas negociaciones que serán complejas y que, según el gobierno, podrían provocar hasta 10 años de incertidumbre. Se espera que, además del tratado de salida, Reino Unido y la UE negocien también un nuevo acuerdo de relaciones comunes. Pero la campaña a favor de la salida espera que el Brexit permita cambios más rápidos. Y dicen que será el gobierno británico el que decida cómo quiere salir de la UE, a través del artículo 50 o por otras vías.
La gente necesita ver que hay acciones inmediatas para recuperar el control, mantuvo la campaña en una nota reciente. Los partidarios de la salida quieren que el Parlamento apruebe antes de mayo de 2020, fecha de las próximas elecciones generales, una nueva ley de asilo y control de la inmigración. Con esta ley, Reino Unido podría rechazar la entrada de criminales a su territorio. Además, acabaría con la discriminación que, en su opinión, supone que los ciudadanos de la UE tengan más derechos que otros extranjeros. Y, finalmente, crearía un sistema de migración por puntos para aplicarlo a los europeos que quieren establecerse en Reino Unido. El sistema se inspiraría en el modelo australiano, orientado a atraer a migrants cualificados o con ciertas habilidades que se considere que contribuyen a la economía. ¿Qué pasaría, entonces, con los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido o que quieren emigrar allí en busca de trabajo? Si dejamos de ser miembros de la UE, los derechos asociados se evaporan, le dice a BBC Mundo Sophie Barrett-Brown, socia senior del despacho legal Laura Devine Salisa Tars, especializado en migración. Aunque Barrett insiste en la idea de que es muy difícil predecir en este momento qué pasará. Absolutamente nadie puede decir con seguridad, ahora, que las cosas serán de una determinada manera, explica. Según ella, es probable que tras el Brexit las leyes británicas distinguieran entre tres tipos de europeos. En el primer caso, se esperaría que los ya residentes obtengan un permiso para quedarse de forma indefinida. En el segundo caso, Barrett cree que Reino Unido intentaría garantizar que puedan quedarse con el fin de obtener el mismo trato para los británicos que viven en otros países de la UE. Lo mismo han afirmado portavoces y representantes de la campaña por salir de la UE, como Boris Johnson, exalcalde de Londres. En el caso de los europeos que quieran emigrar a Reino Unido tras el Brexit, lo más probable es que deberán cumplir con las reglas internas de Reino Unido. Pero no está claro tampoco cuáles serían estas reglas. Hay muchos sectores de la economía, como el agrícola, que depende de la mano de obra barata de europeos. Con lo cual podría pasar que si se limita el número de inmigrantes europeos que pueden entrar, tendrán que entrar más inmigrantes de otros países, dice Barren. El escenario final dependerá en gran medida de las negociaciones entre la UE y Reino Unido. Es difícil saber cómo será ese acuerdo, reconoce Tridimas. Lo mismo ha dicho el gobierno británico en su campaña por convencer a los ciudadanos de que voten en contra del Brexit. Si Reino Unido vota para salir de la UE, el gobierno hará todo lo posible para asegurarse un resultado positivo para los ciudadanos británicos en el exterior, pero no hay ninguna obligación bajo las leyes europeas de mantener esos derechos, declaró el portavoz de Asuntos Domésticos en la Cámara de los Lores, Richard Sanders-Sankeen. La campaña a favor de salir afirma que Reino Unido, la quinta mayor economía del mundo, podría negociar un acuerdo muy favorable con la UE que asegure acceso al mercado único sin ser parte del mismo y sin tener que aplicar las leyes europeas y el libre movimiento de personas. A lo que el campo de la permanencia responde que nadie ha conseguido nunca renuncias de ese nivel por parte de la UE y que esto no sería lo mismo que formar parte del mercado único y poder influir en sus normas, explica el analista económico de la BBC Yaanti Bloom. Lo mismo opina Albert Sánchez Graels, profesor de Derecho de la Universidad de Bristol. Renunciar al libre movimiento de personas y mantener el acceso al mercado interior de bienes, servicios y capitales para Reino Unido pondría demasiada presión a la continuidad del proyecto europeo, le dice a BBC Mundo, porque otros Estados miembros podrían estar interesados en un acuerdo similar. Pero también es cierto que el escenario del Brexit ha supuesto un terremoto en el continente europeo y que hay numerosos factores políticos que son una incógnita a día de hoy. Y como escribió Bloom, no solo nunca nadie ha intentado conseguir el acuerdo que quiere la campaña del Leave, sino que tampoco nadie lo ha intentado nunca antes.